Bueno, ha llegado el momento de la palabra. Es totalmente muy distinta, porque el domingo pasado hablamos sobre cómo Jesús, a pesar de la oposición y la contradicción, pero Él va y sigue. Y enseña a sus discípulos a que no tomen en cuenta las contradicciones. Estas van a venir. Habrá gente que no quiere saber nada. Las tinieblas aborrecen la luz, pero habrá otros que la reciben con gusto. Y entonces los manda. Pero hoy el tema es de la muerte de Juan el Bautista. Y tú dirás, como que una cosa y la otra son distintas. Pues yo te digo, son dos caras de la misma moneda. Es más, me acordaba al prepararlo cuando me di cuenta hasta dónde es muy símil de las palabras de Pedro. Dice, no me cansaré de repetiros siempre las mismas cosas, porque para vosotros eso es una garantía. Cuando dices tanto, es como cuando Jesús repite, el que tenga oídos para oír, te está diciendo, pon atención que esto es importante. Y si te lo repito, no te molestes. Porque dice Pedro, eso para ti es una garantía. ¿De acuerdo? Por eso es que, ya te digo, la semana pasada hablamos de los 12, cómo los reparte en 6 grupos, y los manda por las aldeas de alrededor a dar ese mensaje. Serían días, quizá una semana y media, porque eran muchas aldeas de la zona, pero vinieron muy contentos. Vinieron muy contentos. No fueron con su poder. Fueron así, pero con el poder que Cristo les dio. Y Cristo no falló, porque el Espíritu Santo era el que hacía todas esas cosas y venían sorprendidos. Sus ojos estaban como platos cuando pasaban esas cosas, ¿verdad? Leímos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Dice, esto es de la semana pasada ya, pero te he dicho que es la cara de la otra moneda de lo que vamos a leer hoy. Ya os estoy preparando para que tú sepas ver a ese Willy que está en medio de todos esos sitios, para que sepas profundizar y puedas ver mensaje donde no te has dado cuenta que lo hay. ¿Vale? Entonces, las 2 cosas principales que quiero destacar de la semana pasada, que Jesús les manda que no lleven provisiones para que así tengan que depender totalmente de Dios. Es decir, aunque no tuvieran fe, Dios iba a proveer. Porque la fe es algo que crece. El don de fe es el Espíritu Santo que te lo pone. Eso, si el Espíritu Santo te lo pone, tú sabes qué va a pasar. Para Dios no tiene tanto mérito, sino que has tenido fe. Pero a Dios le gusta nuestra fe. Nuestra fe, pero nuestra fe crece, como el caminar de un niño. Por eso es que es muy importante no mirar atrás, pero dice, sí que puedo mirar atrás cuando yo veo cómo el Señor ha estado conmigo y como ha estado, seguirá estando hasta el final. Y mi fe crece. Vale, hasta ahí vamos bien. Por eso quiso enseñarle a sus discípulos, ¿verdad? Y los lleva sin nada, no llevéis, porque si no sí que hubieran echado. Si Jesús nos dice, no eches nada en la alforja y no lleves 2 túnicas, es decir, yo voy a proveer. Es como cuando lanzó el maná. Entonces, vino el maná. Porque Dios es el poder, ¿verdad? Y me acordaba al estar preparando este tema, las palabras que dice en Oseas 2:14, he aquí yo llevaré, pero he aquí que yo atraeré a su amada y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces el Señor te dice, te voy a llevar al desierto. Allí te voy a enseñar a depender de mí, porque no hay nada. Y allí te demostraré quién soy yo. Y allí hablaré a tu corazón. Y allí empezarás a decirme, amado mío. ¿Verdad? Por eso los seres humanos no buscan los desiertos, ni las inseguridades. Todos nosotros queremos esa seguridad, ¿no? Pero el Señor es el que nos lleva. No, sin sandalias. Quiero que aprendas a depender de mí, a confiar totalmente en mí, ¿verdad?
Por eso es que esa confianza total quería enseñarle a sus discípulos. Y lo otro que también Jesús quería enseñarles, porque es que en este mundo, es lo que decía luego el apóstol Pablo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Quería enseñarles que, ¿cómo te diría? El rechazo forma parte del ministerio. Tenemos que acostumbrarnos, no enfadarnos. El rechazo forma parte del ministerio. Pero el Señor les dio garantía. Habrá casas, habrá corazones y habrá personas que estén esperando y se alegren, como pasó con el eunuco, que recibió el Evangelio y dice, aquí hay agua, y cuando fue bautizado salió lleno de gozo de allí, se fue lleno del Espíritu. Allí, no pienses tanto en el que se opone y te hace la vida amarga. El Señor está ahí y no pasará nada si no quiere, pero el Señor te está diciendo, hay casas, hay personas, hay corazones que están esperando que tú les des el mensaje. A eso es lo que tú tienes que mirar, ¿verdad? Por eso es que el Señor da esta garantía, ¿verdad? Pero Jesús sigue obrando. El título que puse la semana pasada es Jesús, al mandarlos, sigue obrando a través de sus discípulos. No tengas en poco. Es que no sé qué diré. Yo te pondré palabras. Si no tienes fe, quizás no. Pero si tienes fe, el que lo ha experimentado, Señor, no sé qué le voy a decir, pero tengo que ir porque tú lo has puesto en mi corazón. Y vas allí, haces la visita y ¡guau! Y fluye. Y fluye. ¿Por qué? Primeramente porque has reconocido. Porque la autosuficiencia en las cosas del Señor es un mal compañero. Cuando tú reconoces al Señor, le das lugar, entonces ahí tienes ventajas, ¿verdad? Por eso que al preparar la palabra, vamos a ver, voy a leer la historia de hoy, que está en Marcos 6, del 14 al 29, es larga, pero es necesario leerla. Es en el único sitio en el que verdaderamente en la historia esta de Marcos no sale Jesús, porque está hablando de la historia de Herodes, la mujer esa tan buena que tenía, está considerada, ¿no?, en el ranking de las mujeres más malas. Herodías está considerada, no sé si en la tercera o la cuarta, de las malas que han habido, ¿eh? Pero bueno, está hablando de esa situación, ¿verdad? O sea que, ojo, que hay las, ¿eh? Bueno, dice así el texto, Marcos 6, 14 al 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Fijaros bien, cuando Jesús manda a sus discípulos, ocurrían sanidades, ocurrían cosas. Primeramente, que ya era extraño que un maestro, como le dicen, ¿de dónde tú tienes ese poder? Pero que ese poder pase a sus discípulos, se corre la voz. Y era notorio que en el nombre de Jesús se hizo era muy conocido, es que se extendió, ¿verdad? Por eso que nosotros podamos hablar y ministrar y todas esas cosas, ¿verdad? Cuando el Señor así te dirige y dice, y era notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otro decía, es Elías, porque estaban como la profecía. Y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, que le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo,
y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, él mismo, el malo y el incrédulo, cuando tú le hablas con autoridad, aunque no reciba a Cristo, le haces temblar. Entonces, estaba perplejo, le escuchaba de buena gana, pero venido el día oportuno, ojo que el enemigo está como león rugiente, luego hablaremos de eso, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídele lo que quieras y yo te lo daré. Y juró delante de todos, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Es una forma de expresar, no es que le dé la mitad del reino, es una forma de expresar hasta dónde él estaba comprometido a darle lo que le pidiera. Y saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla, es decir, le concedió. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. He dicho que hay puntos, podría poner los puntos que puse el domingo pasado y ponerlos aquí. Porque a mí lo que me importa, y cuando Dios nos da la palabra, Herodes, ya está. Pero dice, toda la palabra es útil. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. O sea que dicho de otra forma, yo voy a coger esta palabra y la voy a tomar para mí, para nosotros, que ese es el propósito, ¿no? Fijaros bien porque cuando estamos hablando de Juan, ¿verdad? Si lo pensáis bien, ¿qué era Juan el Bautista? ¿Era un discípulo o no era un discípulo? Era un enviado del Señor. Es más, era antes que los discípulos. Envió y tenía que dar el mensaje de arrepentimiento. Y tenía que hablar del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, lo que veo es que en Juan el Bautista, todas las indicaciones que les dio en la historia anterior de cómo tenían que ir de forma humilde, con ropa poca, no me refiero a desnudo, sino sencilla, todo eso lo cumplió Juan el Bautista y mucho mejor. Por eso es que aunque son dos historias que aparentemente no tienen nada que ver, digo, Dios, tú me estás hablando las mismas cosas, siempre de diferente manera. ¿Para qué? Porque me amas. Porque tienes un propósito. Jesús enseña a sus discípulos conforme es Él, para que ellos también lo sean, ¿verdad? Por eso, cuando habla de Juan, no hace falta que os diga el texto. Ya al principio, sabéis que cuando viene y le pregunta, bueno, ¿y tú quién eres? No, yo no soy. Yo soy el que ha venido delante de él a anunciar. Yo no soy. Entonces, ya eso está diciendo mucho. ¿A quién predicaba Juan? ¿A quién mandan los discípulos? ¿En el nombre de quién? ¿Qué le dijo Pedro a Eneas? ¿Jesús te sana? Entonces, nos damos cuenta de que hay una serie de cosas que siguen siendo, es decir, Dios ahora te las voy a recalcar de otra manera, pero tú tienes que percibir que yo te estoy hablando. Porque sabemos eso de Juan. Vivía de forma sencilla, hablamos, no vayas con dos túnicas,
dependía totalmente de Dios, que es lo que se les enseñaba. Fíjate que los puntos son los mismos. Dependía totalmente de Dios. Juan predicaba el mensaje del arrepentimiento que Dios había mandado. ¿Y qué pasó? Se levantó la oposición, como se le levantó a Jesús en Nazaret, ¿verdad? Las tinieblas aborrecen la luz y quieren apagarla. ¿Y cómo se levantó? Dice Marcos 6, 19, pero Herodías, ¿qué hacía el maligno? Acechaba y deseaba matarle, pero no podía. No puede, pero ojo, está como el león rugiente, aprovechando las oportunidades. Y entonces dice que ella vio entonces la oportunidad, ¿verdad? ¿Acaso no es lo mismo que le hicieron a Jesús? ¿No hubo oposición? ¿No querían matarlo? Y lo mataron. Pero como dijo, si mi padre no te lo permitiera, tú no podrías. Pero para eso he venido. Para eso he venido, ¿verdad? Jesús, a pesar de toda la oposición, no dejó de hablar hasta el último aliento. Padre, te he glorificado, consumado es, he terminado mi faena. Hasta que tú no tengas el último aliento, tienes que anunciar a Cristo y glorificarle, porque ¿con qué glorificó Jesús al Padre? Con su muerte. ¿Por qué? Porque el Padre me ha enviado para que de parte del Padre yo te hable hasta donde te ama. Como el Padre ha provisto y ha dado lo mejor que tenía. En fin, todas esas cositas. Entonces, de este relato voy a mirar de tocar 5 puntos, quizás los toque 5 puntos, podría sacarse mucho más porque hemos visto que es, pero es hermoso. Lo primero que vemos en este relato es que la palabra de Dios tiene poder. Tú dirás, solamente en los que lo creen, como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque tiene poder para todos aquellos que creen. No, perdona, tiene poder hasta para los que no creen. Porque al saber la verdad les entra miedo. Tiene poder. ¿Sabéis? A mí me pasó, yo lo he contado otras veces, cuando estaba, el tiempo que estuve trabajando de buzo, pues un día fuimos a Valcarca, el puerto de Valcarca, y había un temporal, una mar. Dijo, aquí no entramos. Y aprovechamos, digo, esta es la mía, para hablarle al compañero mío, que no era creyente, y que nunca se dejaba, no quería saber nada, ¿no? Tranquilamente pasó más de una hora, y yo hablándole de Jesús, por qué tuvo que morir, y él estaba como anestesiado escuchando. Y cuando ya le había dado todo el mensaje, reacciona. Que no me hables, que yo no quiero saber nada de esto. Me entró un coraje y entonces oigo una voz dentro de mí. Tranquilo, ya está sembrado. No quiere decir que esté convertido. Al día siguiente cuando me vi, ¿sabes que no he podido dormir esta noche? Las palabras que me dijiste, no he podido dormir esta noche. Lo que te quiero decir es que la palabra de Dios tiene poder para transformar. E incluso al incrédulo la cree, pero sabe, como no la quiere, que le condena y lucha contra ella, porque las tinieblas no quieren la luz. Eso lo vemos en Juan 3:16 y continuación. Y por eso, el apóstol Pablo sí que lo dice, que el Evangelio tiene poder. Claro está, lo que dice el Evangelio, el regalo de Dios, se cumple en aquellos que lo creen y lo reciben. Entonces, yo, precisamente, Juan proclamó la verdad. ¿Cómo la proclamó? Con valentía. Porque el punto que estamos viendo es precisamente la palabra de Dios tiene poder para transformar. Aunque a ti no te lo parezca, además, nosotros tenemos, Él lo da, el que luego trabaja, cuando vimos
las parábolas del reino, habla de la semilla, que entonces él se va a dormir, ya sea que duerma o no duerma, la semilla tiene poder para brotar y para trabajar. O sea que nosotros tenemos que sembrarla y dejar a Dios que haga su trabajo, ¿verdad? Pero fijaros bien que este caso de proclamar la verdad, proclamar la verdad, sin temor, porque muchas veces dice, yo soy la verdad, pero no la proclamo, es otro de los temas. ¿Cómo era Juan el Bautista? La verdad por delante, hagas lo que me hagas. Y eso me recuerda a los 3 compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se presentan delante de Nabucodonosor, porque los llama, porque no quisieron adorar a la imagen. En pocas palabras, el texto lo pone, es como si dijera, rey, nosotros creemos en el verdadero y tenemos la verdad. Porque él le decía, ya, pero tienes que adorar a mi imagen. Y en pocas palabras, así dice, parafraseado. Esto, nuestra verdad, no es negociable. No es negociable. ¿Cómo te puede negociar el mundo la verdad? ¿Te viene con cara de perro que te muerde? ¿Me callo? Porque me da miedo. No es negociable. No es negociable. No es negociable significa que yo tengo que hacer lo que Dios me ha dicho. Yo quiero que mi palabra tú la lances porque yo te digo que no volverá vacía. Tiene un propósito, incluso para los que no se salvan, tiene propósito porque acumulan ascuas, tiene propósito. A veces no sabemos los planes del Señor, pero todo tiene propósito dentro del Señor. El Padre quiere que sus discípulos sean como Jesús. Juan el Bautista es un ejemplo para nosotros de discípulo de Jesús. Juan el Bautista era discípulo de Jesús. Ya lo había llamado en profecía. Y el Espíritu le dijo, este eres. Y él lo reconocía. Soy enviado a allanar el camino, a preparar los corazones. Es lo mismo que ellos. Solo que, verdaderamente, sí que puedes mirar a Juan el Bautista como un discípulo. A veces miramos, nunca lo habías mirado como un discípulo, miramos a Pablo, pero miramos a Juan el Bautista como un discípulo. Cumple todos los requisitos que Jesús dijo, todos los requisitos los cumple, ¿verdad? Por eso que él también fue enviado, dependió totalmente de Dios, afrontó la oposición con valentía, a pesar de que esto le iba a conducir a la muerte. Por ejemplo, no negociamos, ¿verdad? La verdad te incomoda. ¿A que sí que incomoda? Lo malo es cuando nos incomoda a nosotros. Pero sabemos que cuando Dios nos incomoda es porque Dios nos trata como hijos. Porque ¿qué padre nos disciplina? Porque si no quieres que te incomode Dios, díselo. Y entonces no serás hijo, serás bastardo. Lo dice Hebreos, está clarito. Dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. ¿A quién le hablaba? ¿A los de fuera o a los de dentro? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La diferencia, ¿sabes cuál es la diferencia? El que el verdadero hijo de Dios, cuando oye la palabra porque es útil para reprender, para corregir, para todo, el verdadero hijo de Dios, aunque lo incomode, yo he visto en la iglesia dar una profecía y levantarse uno y salir corriendo, como que se ofendió, ¿verdad? Pero el que es verdadero hijo luego viene, Señor, tiene razón. Perdóname. Esa es la diferencia. Incomoda, pero nos hace crecer, porque nos transforma.
como piedra, como dice, como martillo y cincel es la palabra de Dios para esculpir, ¿verdad? Por eso es que a todos los que aman al Señor, es a lo que el Espíritu Santo va a transformar de gloria en gloria a semejanza de Cristo. Bien, ya hemos visto el primer punto. Ahora el segundo punto, las consecuencias de las malas decisiones. ¿Quién no ha tenido malas decisiones y luego ha tenido que pagarlo? O sea, si está en la palabra, claro, aquel era del mundo. Pero ojo, porque yo también tomo malas decisiones. Solo que las malas decisiones, dice precisamente, está por ahí, Pedro, si tenéis que sufrir, que sea por Cristo, no por culpa de vuestros pecados o malas decisiones. Entonces, eso es importante. Eso es importante. ¿Y cómo cayó? Dice, no deis ocasión al diablo. ¿Damos ocasión al diablo? ¿Cómo damos ocasión? Viene el amigo, te invita a algo que no... Tienes que... La verdad es la verdad. Tienes que saber decir no. Ay, pero es que me sabía mal. Sí, pero escúchame, ¿tú sabes quiénes eran los tres compañeros de Daniel? Cada uno gobernaba. Cada uno gobernaba territorio mucho más grande que España. Todo estaba dividido en tetrarquías y todos ellos tenían gobernador. Con lo que yo he hecho por vosotros, le dice, fíjate qué chantaje más poderoso. Con lo que yo he hecho por vosotros, me vas a traer este desprecio, porque tenéis que hacerlo, porque ha sido ley, yo lo he sacado por ley, porque sepa, rey, que con todo eso no es negociable. ¿Me invitas a un sitio? No es, según lo que sea, si no agrada a Dios, no es negociable. Por eso es que las consecuencias de las malas decisiones. Yo no voy a poner nombre, pero todos sabemos cómo se pusieron en negocios, pidieron préstamos con uno del mundo y luego el del mundo no pagó y tú tienes que estar pagando todo eso. No siquiera hablaste con quien conoce la palabra, porque hay personas que conocen la palabra. No te van a hablar según su criterio, según la palabra. No puedes hacer eso. No os juntéis en yugo desigual. Muchos piensan, no, todo solo esto para los que están noviando. No, no. No está hablando para los que están hablando. Están hablando para los que van a hacer negocios. Consulta a Dios. Entonces, tomar malas decisiones ya es hacer cosas sin consultar. Estaba allí Josué, le vienen los gabaonitas, como que venían de lejos, querían hacer un pacto porque sabían que el Señor estaba el anatema. Y empezaron a tener miedo. Entonces vinieron. Venga deprisa, mañana. No, ya que venimos de lejos, estamos cansados. Y dice la palabra. Y entonces hicieron un pacto. Dice, pero no me consultaron. O sea, Dios estaba allí cruzado como diciendo, mi pueblo no me consulta a mí. Actúa como si Él fuera el Dios. Y cuando hicieron el pacto, quisieron romperlo. Y dice, no, porque lo habéis hecho en mi nombre, ahora tenéis que cumplirlo. Entonces, ojo que las consecuencias de las malas decisiones. ¿Cuál fue la mala decisión? Primeramente, seguro que estaba bebido. Si alguno tiene ese problema dentro de Cristo, que tenga cuidado. Porque cuando ya pierdes el control, dicen, no seáis controlados por el vino, sino ser controlados por el Espíritu Santo. Pueden pasar muchas cosas. Pero luego cuando te despiertas, igual has firmado, te has comprometido, has hecho 1000 cosas. Pero estaba bebido, el orgullo. Yo me comprometí. Perdóname. Todo eso no es la verdad. Todo eso no forma parte de la verdad. Nosotros, aquí está hablando, yo saco lección de ellos, porque claro, si eso yo no lo viera entre los cristianos, o como a mí mismo, pues a veces pues te puedes caer y dices, ya el enemigo me ha puesto una zancadilla y no la he visto venir. ¿Por qué no la he visto venir?
porque no he estado orando para ser librado de la tentación. Yo me acuerdo un día que el Espíritu Santo me despertó una hora antes. Que orase. No sabía el por qué. Pero es pronto, dormí. Y luego y encima me dormí y luego me desperté más tarde de la cuenta, bajaba corriendo con el coche y casi atropello al coche de los mozos de escuadra. El enemigo me la tenía preparada y yo no la vi venir, pero para eso es la oración también. Entonces, las consecuencias de las malas decisiones, no orar, no estar, el orgullo, el no saber decir no, 1000 cosas. No hace falta que me extienda mucho, porque aunque tengo aquí mucho, pero tengo que tocar otros puntos y el tiempo pasa. Por eso es una reflexión. Luego la otra es también, hay que aprender de los errores. ¿Has cometido errores? ¿Has aprendido? ¿Pedro aprendió de los errores? ¿Tú me amas? Señor, no te voy a discutir, porque tú sabes todas las cosas. Me pongo en mi sitio y a ti en el tuyo. No vayamos de prepotentes, porque eso no beneficia. ¿Verdad? Por eso es que dice un refrán, a ver, los pescadores, el pez por dónde muere. Por la boca muere el pez. ¿Y qué le pasó a este hombre? Habló demasiado y quedó enlazado con su propia palabra, porque además, aparte de que tenía que cumplirla porque era el rey, pero aparte dice otras cosas, como que no queriendo quedar mal, amigo, no queriendo, es que me está hablando a mí también. A veces somos muy blandos. La palabra dice bien claro el apóstol Pablo, habla siempre la verdad. La verdad es hablar la verdad. Callarla, eso no es hablar la verdad, pero háblala con amor. Mira, pues no, aprovecha para predicar. Por eso es que otra cosa muy parecida, porque una cosa son las malas decisiones y otra cosa son las malas compañías. El apóstol Pablo habla precisamente de eso. En el capítulo 1 de Corintios, capítulo 15, donde está hablando de la resurrección, que será, que cómo ocurrirá, explica todo cómo ocurrirá. Y es ahí donde luego va a decir, oye, no, lo dice en plan de ironía, porque él sabe, ha conocido personalmente al Señor, lo ha visto cuando se le apareció camino a Damasco y luego tiene muchas experiencias, ha oído la voz de Dios personalmente, lo ve como está trabajando en su vida, ¿verdad? Y entonces viene a decir, hombre, si esto no fuera verdad, comamos y bebamos que mañana moriríamos, porque si no somos los más tontos de este mundo, los que nos sacrificamos por Cristo, porque sabemos que eso es verdad. Pero, ¿cómo es que entre vosotros hay quien dice que no existe la resurrección? Dentro de la iglesia, miembros de la iglesia dicen que no existe la resurrección. ¿Por qué haces esto aquí? Come y bebe, vete fuera. Disfruta ahora porque luego tienes toda la eternidad en el infierno. Aprovéchate ahora. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos hablando de las malas compañías y las malas influencias. Que a veces somos culpables nosotros. Somos nosotros. Y saliendo ella de las malas compañías y las malas influencias, le dice eso a la chica, va corriendo a donde fue a consultar. ¿Sabes la cantidad de problemas que trae a los matrimonios? Los compañeros de trabajo que son del mundo. Las divorciadas son las peores. Y los divorciados también. ¡Ay, no le aguantes, por favor! No le aguantes, anda que se vaya con su madre. Por favor, no consultes a la amiga, compañera de trabajo, no lo hagas. No es que no hay gente en la iglesia. No te hablo a cualquiera.
personas de buen testimonio, que viven. No hay gente con buen testimonio a la que pueda ella hablarte no de la carne, sino de lo que el Señor manda en su palabra. Por eso que las malas compañías también me habla de saber escoger. Pero las malas compañías, dice Pablo, la 1 Corintios, no erréis. Las malas conversaciones no solamente es compañía, conversaciones. ¿Cómo empezó la caída del hombre? ¿Cómo empezó? Con una conversación inadecuada. El enemigo se le conoce por sabio, nos da 1000 vueltas. Por sabio, por enredarlo, por llevarte así, a ese. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y cuáles son las buenas costumbres? La verdad de Dios. La palabra de Dios. Yo soy la verdad. No miento. No miento. ¿Verdad? Tenemos que rodearnos de personas que nos acerquen a Cristo, que nos hablen de la palabra. No. Yo he visto personas que, es cierto, cristianas de maravilla. Pero cuando viene alguien y dice, mira lo que me ha pasado, tal, le sale la carne, haz esto, no, perdóname. Si tú eres cristiana, tienes la obligación de hablar conforme a la palabra. Empieza por renunciar a tu propia carne, porque también nos influencia la carne, ¿eh? Nos influencia mucho. Y podemos ser malos consejeros. Que no seáis ninguno de vosotros malos consejeros. Que no mandéis a una persona a corromper lo que dice la palabra. Que seamos colaboradores del enemigo. Por eso que en 1 Corintios 5:9, lo digo parafraseado, dice el apóstol Pablo, no os juntéis con los pecadores, parafraseado. Dice, pero no hablo de los pecadores del mundo, porque entonces, ¿cómo se les hablaría de Cristo y serían salvos? Digo, hablo de los pecadores dentro de la iglesia, esas personas que no dan ejemplo, que son de mal testimonio. ¿Qué consejo te pueden dar ellos? Por eso es muy importante. ¿Qué comemos? Yo, no sé si lo sabéis, pero trabajé en un montón de pastelerías. Pero uno de los, a veces era jovencito ya, porque antes empezaba a trabajar a los 14 años. Y una de las veces me hinché de chocolate. Comí demasiado chocolate. Comí mucho chocolate. Y al día siguiente, cuando me levanto, estoy todo de aquí hasta la punta de los pies lleno de granitos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que con un día de bondad, el cuerpo se autolimpia. Pero es tú, según de qué te alimentes, a quién hayas escuchado y qué es lo que hayas hecho, no te arreglas tan fácilmente. Tienes que pagar las consecuencias. Como dice, ¿no sabéis que el fruto cada uno también va a recogerlo? Y hay cosas que son de por vida, las consecuencias, ¿verdad? Hay un proverbio que me hizo mucha gracia, pero me hizo que meditar, ¿no? Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llena el vientre, se sacia del producto de sus labios. Está dando a entender, por eso, ¿qué es la verdad? Estamos hablando de la verdad, de cómo fue valiente a proclamar la verdad, las malas compañías, pero a veces la mala compañía la tengo yo, soy yo mismo el mal compañero. En vez de proclamar la verdad, estoy en medio de una situación difícil, pero da gracias a Dios por todo. Tener fe. Pero si yo me paso, en vez de proclamando las promesas de Dios, teniendo fe en Dios, entonces me justifico. Estoy amargada por esto. Estoy deprimida por esto otro. Y yo me como mis propias palabras, dice el apóstol Pablo a los cristianos. Dice, no os engañéis vosotros a vosotros mismos. No te repitas
tanto echando la culpa a los demás para justificarte. Él te dice, el que tenga problemas, venga a mí, yo le daré. El que necesite paz, yo le doy. Es que no me lo puedo quitar de encima. Bueno, pues ven a mí. Pero por eso te digo, malos consejeros, dice, bueno, yo no hablo con nadie, solo conmigo delante del espejo. Mal, 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 mal. Tú eres tu peor enemigo también. Por eso, nuestras propias palabras nos influyen, no solamente nuestra alma. ¿De qué comes? ¿Te comes tú tus propias palabras, tus propias quejas? Lo propio que la palabra prohíbe y te dice las palabras que tú tienes que decir, y tú te alimentas de otras palabras, pues sabes una cosa, no solamente te llenan de granos como el chocolate dentro, sino que además afectan al cuerpo. Al cuerpo afecta. Muchos problemas que podemos tener físicos vienen precisamente por alimentarnos espiritualmente, por esas quejas, por esas adrenalinas. En vez de soltar las endorfinas que te da la paz, la confianza, el Señor está conmigo, ¿verdad? Por eso que estemos siempre gozosos, echemos nuestras cargas sobre Él. Hay tanta palabra, hay tanta palabra. Tú vas al médico y le dices, tómese esta pastilla, y luego tú te la tomas y el Señor te dice, echas tus problemas sobre mí, tú no necesitas aspirina espiritual, tú lo que necesitas es despojarte de tu dolor y echarlo sobre mí porque yo ya he pasado todos los dolores. ¡Ah! ¿Pero para qué? Qué malas compañías. La buena compañía, la palabra. Hermanos fieles en Cristo, ¿verdad? Por eso es que dice eso, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Aunque tú vengas a justificarte, cada uno va a recibir. Líbrate. Señor te está hablando. No vayas por caminos de pecadores. Ojo con tus compañías, ¿verdad? Luego también, otro punto, es que vemos humildad. La humildad con que Jesús manda a sus discípulos, no vayáis. Bueno, yo me metí con el Mercedes porque como no lo tengo, pues me metí con los Mercedes. Pero bueno, entonces, pero no viene por ahí los tiros. Porque no es cuestión de lo que tengo, sino es cuestión de mi actitud. ¿Qué es la humildad? Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Yo he venido aquí para hablar de Él, para anunciaros a Él. He ahí el Cordero de Dios. Ese es mi ministerio. Aunque me cueste la vida, yo he venido para esto. Jesús vino del otro mundo, ¿vale? Pero es que Juan el Bautista fue llamado y enviado. Por eso es importante. Es necesario que yo crezca, Él crezca y yo mengue. Otro punto, defender la verdad con valentía. Ya lo he dicho un poco al principio. Juan, como discípulo, ¿a qué me dice a mí? Yo defiendo la verdad con valentía. A lo mejor ni la defiendo, porque lo que me falta es valentía. ¿Tengo valentía? ¿Tengo temor? Tú clamas a Dios. Señor, yo voy en tu nombre. Yo voy en tu nombre. ¿Verdad? Haz lo que es justo. ¿Verdad? Entonces dice Marcos, que lo hemos leído, y enseguida el rey envió a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. Por engaño, por mentira. ¿Cómo te crees que fue atado también el rey? No, porque no sabe mis pensamientos. ¿Hay algún profeta, por favor? A ver, para que... Bueno, no te lo digo porque ahora me daría vergüenza decirlo. Pero es igual. Cuando estaban allí frente a Jesús, ¿verdad? Frente a Jesús estaba frente de qué romano era el que mandaba allí entonces. Me he quedado bien, ¿no? Entonces, estaba allí delante de Pilatos
todo con me lavo las manos, todo lo que tú quieras. Se dio cuenta, ¿qué le dijo? Él era una persona irreverente y dice, oye, ¿tú no sabes que yo te puedo mandar matar o te puedo salvar? Y como Jesús estaba allí callado y tal, vio que lo que le acusaban era por envidia. Y le entró el miedo en el cuerpo. Como le pasó también, le metió el miedo en el cuerpo. Pero hubo una atadura. Ha dicho que Él es el Rey. Lo cual quiere decir que si tú no lo matas, te estás poniendo en enemistad con el César. ¿Cómo el enemigo ata las cosas? Pero todo fue permitido, ¿verdad? Por eso, defender la verdad con valentía, pase lo que pase, hagas lo que quieras, oh Faraón, oh Nabucodonosor, haz lo que tú quieras. Calienta el horno 7 veces. Haz lo que te dé la gana, pero no es negociable. Yo tengo que decir la verdad. A veces callamos, pero siempre con amor y con respeto. Hay muchas veces con amor y con respeto, ¿verdad? En todo esto. Hay una canción que todos hemos oído, He decidido seguir a Cristo. Esa canción cuando la narra, va narrando cómo salió esa canción, al que se la puso. ¿Tú te crees que esa canción le viene a esa persona y la compone cuando esa misma canción iba a hacer la canción que le iba a dar la fe para no soltarse de Cristo? ¿Tú te crees que no, el Espíritu Santo no te prepara antes de que pasen las cosas para que cuando pasen las cosas estés preparado? Incluso cosas sencillas, cosas muy elementales, para que no pases vergüenza. Yo he tenido muchas ocasiones de esas y a veces lo he compartido. Me acuerdo cuando trabajaba en la albañilería que el jefe iba a venir a mí a decirme para que hiciera una cosa. No tenía ni idea. Y viene un veterano de esos que ya se la saben todas, sin ton ni son, y viene y se me pone aquí al lado y dice, oye, si a mí me mandaran a hacer esto, lo haría de esta manera. Y al poco viene el jefe, oye, ¿sabes hacer esto? Pues claro. pero de esas muchas. Déjate guiar por el Señor. Que los caminos torcidos los endereza. Él también se preocupa de esos detalles de ti. Pero tenemos que andar con el Señor. Ya dije, el jueves dije, porque así me lo puso el Señor, oye, Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó. ¿Qué tiene que ver la vida de Enoc con nosotros? Por lo mismo, andar en el Espíritu. ¿Y a qué estamos esperando? A que el Señor nos lleve, pues ya está. ¿Qué quiere? Damos gracias, ¿verdad? Hay que vivir con valentía, sin negociar. No callemos por temor, por vergüenza. Por eso es que Juan fue un fiel defensor de la verdad con valentía. Preparando discípulos. ¿Cómo defendió la verdad? Él preparó discípulos. Pero bueno, esos discípulos vemos que encauzó hacia Jesús. Proclamar la verdad es hacer que esa palabra dé fruto, para que eso se extienda. Lo que tú des a otro, eso es lo que Jesús quiere, ir y hacer discípulos. Eso es proclamar la verdad del Evangelio. Por eso es que damos gracias. Dice la palabra en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. La adversidad, los problemas, los desprecios forman parte del llamado y del ministerio como hijo de Dios, pero Dios te promete recompensas. Somos tan mundanos, sí, pero ¿y ahora
Perdóname, los de oro, para Dios, un año es como 1000 y muchos más, pero la eternidad. ¿Somos conscientes? Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Somos conscientes de lo que eso significa? ¿Verdad? Por eso es que vemos la palabra de Dios tiene poder para transformar, pero tienes que creértela y tienes que hablar con convencimiento, porque hasta el incrédulo lo haces temblar. Dijo aquel Félix, Pablo, me has puesto los pelos de punta, por poco me convence, por poco me convence. Dile, bueno, es igual, pero que sepas que sin Cristo lo tienes mal. La otra es las consecuencias de las malas decisiones. Luego te arrepientes, pero te has comprometido. Piensa antes, ora antes, según qué decisiones, no seas ligero. Piensa antes, ora antes, pídele al Señor, habla también con alguien de la iglesia. ¿Es que acaso no hay gente en la iglesia que tenga sabiduría y conocimiento y tú sepas que es así, que tengas que ir a los del mundo a preguntarles? También el efecto de las malas compañías, como dice la palabra. También defender la verdad con valentía. Y también la humildad de Juan el Bautista. ¿Qué es la humildad? Diriges a la gente a Cristo. Dice que cuando Felipe llegó, ¿a quién predicaba a Samaria? A Cristo. No dice predicaba el Evangelio, predicaba a Cristo. Me gusta eso, predicaba a Cristo. ¿Sabéis? Aún recuerdo, eran en mis primeros días en la iglesia de Gabá, iglesia pentecostal. Os comparto. Y en aquella época, ya hace muchos años, por la noche tuve un sueño. Y en ese sueño, Dios hizo una serie de cosas, no voy a decir, a través de mí, y la gente venía y yo me callaba. Y cuando se iba la gente alejándose, entonces empecé a gritar, no, que no he sido yo, que ha sido Jesús. No, pero ya estaban lejos y no me oían. ¿Tú sabes la de lágrimas que yo eché por ese sueño? Aún me acuerdo, siempre lo tengo muy en cuenta. Y ojo, que llorar aquí es fácil. Pero debajo del agua, con una máscara, es complicado. Porque es muy complicado. Y yo no podía. Por eso, entonces, fue muy fuerte. No robes la gloria a Dios. Sé humilde. Glorifícalo a Él. Hónralo. Eso hizo Juan el Bautista. En su vida, eso hizo Juan el Bautista. No le robes. Has sido creado para darle la gloria a Él. Tú no tienes nada que Él no te haya dado. Y hay a veces que para no hacernos mal no nos da más. Para que no se nos suba, ¿no? Por eso que lo que le dijo el Señor a Pablo, no quiero darte más, quiero así. Es más, dice, el Señor ha hecho que cada X tiempo venga alguien y me humille. El enemigo me abofetee, viene de parte del Señor. ¿Para qué? Para que no se me suba la grandeza de la revelación. Pero aun con eso y todo le tuvo que decir, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Juan lo tuvo que, no entendía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero Jesús lo entendió. Hermanos, que el Señor os bendiga. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, como dice tu palabra, todo nos habla a los hijos.